Como les había dicho, es la parte ya de un poco configuración y también un poco de programación, ya para que vean más o menos cómo funciona y ustedes lo puedan replicar en sus proyectos. Ahí te van a ver lo sencillo que es así configurar el plugin. Lo que tenemos que hacer es ubicar, para empezar, bueno, teníamos nosotros cargado, bueno, no recuerdo qué escena teníamos cargada cuando terminamos la clase pasada, pero debería ser la del launcher, que es con la que iniciamos. Ahora nos vamos a pasar, en realidad, bueno, puede ser en cualquiera. Lo que tenemos que hacer es del prefab del jugador que tenemos en la carpeta resources, pues es la que vamos a arrastrar en la escena. O si ustedes ya lo tienen, por ejemplo, su jugador ya lo tienen en la escena, pues con ese mismo podemos continuar. Lo importante aquí es que ese jugador, si no lo tienen creado aún como prefab en la carpeta de resources, que lo creen de una vez. Y bueno, si no saben cómo crearlo, prácticamente solo lo arrastran, lo seleccionan de la escena y lo arrastran en la carpeta. Y les va a preguntar si lo quieren crear y le dan que sí. Por mientras solo vamos a hacer el jugador y si nos da tiempo, pues vemos un ejemplo de la bala. Entonces, una vez que ya lo tengamos creado como prefab, pues es muy importante que cada cambio que realicemos en el inspector lo apliquemos en el prefab. Entonces, hay dos formas de hacerlo. La primera es agregándolo a la escena y ahí lo van cambiando, lo que sea que vayan cambiando. Por si no lo sabían, ¿no? Aquí en Overrides, pues ya le dan Apply All para que se guarde en el prefab. La otra forma, pues es dándole clic aquí en la carpeta Resources y aquí lo editan para que se aplique en el prefab. Vamos a necesitar un componente que se llama Photon View. Este Photon View, ¿qué es lo que va a hacer? Es el que va a estar enviando la información que nosotros queramos al servidor y es la que se va a encargar igual de leer esa información para que nosotros la podamos ver cuando estemos jugando. Entonces, bueno, aquí tienen varias configuraciones, perdón. Por el momento vamos a dejarlo así como está en Fixed, Reliable con Change y Auto Find All. ¿Esto por qué lo vamos a poner así? Porque, por ejemplo, cada vez que agregamos, y ahorita vamos a ver lo que vamos a agregar, automáticamente lo va a detectar y lo va a agregar. Si nosotros lo ponemos, por ejemplo, en manual, pues nosotros, como su nombre lo dice, manualmente vamos a tener que agregarlo. Entonces, para evitar que se nos olvide algún objeto que necesite ser observado, pues lo dejamos aquí en auto, que lo busca automáticamente. Ahora, otro componente que le debemos agregar aquí al prefab del jugador es un Photon Photon Transform View. Y si se dan cuenta, aquí tiene unos checkbox para decirles qué es lo que quieren que envíe, que recibe la información. En este caso, pues lo que queremos que haga, y es lo que tiene por defecto, es la posición y la rotación. En dado caso que su videojuego pues cambie en la escala, pues deben poner la escala también. Normalmente pues siempre es la posición y la rotación.
Y si se dan cuenta, apenas agregamos se agregó también aquí en los componentes observados, Photon Transform View. No sé si lo pueden ver. Y por último, lo que vamos a agregar es un Photon Animator. El otro componente que vamos a agregar es el Photon Animator View. Ahorita a mí me va a marcar error, pero ahí está. ¿Qué error me marca? El error que me marca es porque al objeto que se lo agregue necesita tener un Animator Controller. En este caso, mi robot no tiene ningún Animator Controller. Bueno, al menos este objeto no, el que lo tiene es este robot guión bajo bueno, es el que tiene el Animator Controller. Entonces, a propósito lo dice así para que vean que si les marca este error es porque no tienen el Animator Controller. Tampoco es necesario, por ejemplo, si es un jugador no se ve y no necesita una animación, no es necesario que lo pongan. En este caso lo voy a poner para que ustedes vean cómo es con un Animator Controller. Entonces lo agregan en el objeto que tiene el Animator Controller. Y aquí lo que vamos a hacer, si se dan cuenta, les pone todas las animaciones que tienen en su Animator. Por ejemplo, aquí tengo idle, disparar, caminar, correr, disparar. Son estas que tengo aquí. Y lo que tenemos que hacer, disabled, lo que quiere decir que nunca no se van a sincronizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decirle si, en este caso lo voy a poner discreto, pero ustedes lo pueden poner continuo. ¿Cuál es la diferencia discreto? Es que va a saturar menos el servidor. Continuo es, pues, cada frame va a estar enviando y recibiendo la información. Entonces, lo voy a poner en discreto. Y listo. Y bueno, si no se me está olvidando nada, esos serían los componentes que deben agregar. Una vez que ya lo hayan agregado, como les había dicho, override, apply all. Listo. Si le damos doble clic al prefab, debe tener. No lo tiene. Si les pasa, por ejemplo, en este caso es que, por decir, yo tengo creado dos y ya no sé cuál pulso. Para evitar ese tipo de detalles, pues lo hacen directo en el que vayan a instanciar. En este caso es este. Voy a volver a agregar todo. Photon View, Photon Transform. Y aquí Photon Animator. Y bueno, igual no les mostré. Aquí, si se dan cuenta, ya agregó también el Animator View. Es lo que les decía, automáticamente sabe ya qué objetos son los que van a estarse sincronizando. Y bueno, esto lo voy a eliminar.
Ya está. Y listo. No, no es cierto. Ya falta menos. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que cuando cargue la escena, pues se instancie este prefab. Para ese caso, vamos a usar el Game Manager. Ya aquí le tengo puesto un script. Bueno, en este caso, voy a crear otro script. Este es uno de los que habíamos visto en clases pasadas. Así que lo voy a quitar y le voy a agregar este nuevo. Y ahora sí, como les había dicho, en vez de que sea monoBehavior, ahora es monoBehavior con callback. Y una vez que tenemos esta clase, que herede de esta clase, pues como les había mostrado, ya tenemos acceso a todos los callbacks que usa Photon. Entonces, para este ejemplo voy a usar una variable estática que me va a servir para hacer referencia a esta clase. Y en el start pues le voy a decir que instance es igual a este objeto. Otra de las variables que vamos a usar pues es la variable del jugador del prefab. En mi caso es del robot. Y ahora, ¿cómo vamos a instanciar este prefab? La forma de hacerlo en este caso es usando la clase PhotonNetwork, el método instantiate, y le vamos a pasar el nombre del prefab, el vector 3 de la posición y la rotación y el grupo y data. Entonces, lo que vamos a hacer es this.playerPrefab, que es la variable que definimos arriba, .name. Entonces necesitamos el nombre del prefab y la posición. La posición tiene que ser un vector de 3 coordenadas o 3, ¿sí? Y bueno, en este caso lo voy a poner en la posición 0 nada más. Lo voy a poner un poco arriba, Z, 0. De esta manera le agrego la rotación. Y ya de esta manera es como vamos a instanciar el objeto. Ahora, consejos que les daría pues son las validaciones. Por ejemplo, aquí pues vamos a poner, por ejemplo, si player prefab es nulo, pues que marque un error, porque si es nulo quiere decir que no le hemos asignado un valor a esta variable y etcétera. Entonces son esas validaciones que podemos realizar para que no muera el
juego. Bueno, por el momento eso es lo que vamos a hacer en este script. Y ahora bien, aquí en Unity pues ya nos da la opción para asignar el player prefab, y el que le vamos a asignar es el que está en la carpeta de resources. Listo. Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falta la parte del jugador. Para la parte del jugador, pues yo ya había creado el player controller, que es el que me sirve para el movimiento del jugador, la velocidad para correr, la velocidad del disparo y bueno, otras variables, ¿no? Que es, o sea, ustedes deben tener las propias que necesitan en su caso. Aquí, por ejemplo, yo tengo un bala prefab, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y todo lo demás. Entonces, lo voy a abrir. Y ahí está aquí mi script. Como estaba haciendo una prueba de un joystick, pues fue que agregué este pedazo de código, pero normalmente es este. Es lo mismo, hace lo mismo, nada más que aquí toma valores del joystick. Y bueno, yo aquí ya tengo todas mis variables. Y de aquí, ¿qué vamos a necesitar en este caso? La única variable que vamos a necesitar es una variable en donde le vamos a decir cuál es la instancia local para el jugador. ¿Cuál es la instancia del jugador? Entonces, de igual manera, lo vamos a agregar como una variable estática. Y vamos a decir que es la instancia local del jugador. Y para poder tener esa instancia del jugador, lo vamos a hacer en el await. Y aquí es en donde entra una bandera de Photon que nos va a servir mucho para nuestras validaciones. Les estaba comentando que aquí en el await es en donde vamos a escribir la bandera, una bandera que nos va a permitir saber si cuando entre, por ejemplo, en el await, vamos a poder saber si es de nosotros o es de otra conexión. Esta bandera que les comento la pueden obtener con Photon, con el objeto Photon View. Y la bandera es isMine. Pero bueno, para poder, se me olvidaba aquí. Para poder hacer uso de esos objetos, debemos usar la interfaz esta de iPhone.observable para poder hacer uso de esos objetos. Y bueno, si no me equivoco, solo son esos. PhotonPon.
Bueno, monobehavior phone callbacks. Eso es importante para que no se les vaya a olvidar. Y entonces ya tenemos acceso a esa bandera. Implementar esta interfaz de un observable. Y cuando le den ahí implementar la interfaz, pues les va a agregar esta función automáticamente. O bueno, ustedes la pueden agregar manualmente. Pero ahorita vamos a ver para qué sirve esta. Pero nada más para que sepan el contexto. Entonces, les estaba hablando de esta bandera de isMine. Con esto vamos a poder saber si cuando entre en este ciclo, pues vamos a poder saber si es por nosotros o es por otra conexión de Photon. Entonces en este caso cuando sea nosotros, entonces vamos a acceder a la variable estática que creamos de esta clase local player instance y le vamos a decir que va a ser igual a este objeto. Otra vez. Y le vamos a decir que, como les había comentado, si es nosotros, isMine, la variable que creamos local player instance, le vamos a decir que es este objeto, esa instancia de player controller. Y bueno, aquí en el else, pues ustedes pueden poner lo que sea, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Por mientras lo voy a dejar así. Y le tenemos que indicar que no lo destruya. Que no destruya este objeto. Y listo, prácticamente ya falta menos. Este isMine es el que nos va a estar sirviendo prácticamente en muchas cosas. Por ejemplo, aquí en el update, pues aquí en el update, ¿qué debe suceder? Que si no es tuyo, pues ¿para qué quieres que siga ejecutando el código? Entonces este es al contrario, si no es nosotros, si no es mi jugador, por ejemplo, pues listo, no quiero que haga nada más. Y bueno, también podemos validar que esté conectado. Pero este es un plus, por ejemplo. El que siempre nos va a estar sirviendo es este de isMine. Si es mi instancia o si no es, para validar ciertas cosas. No sé, por ejemplo, supongamos que tienes un collider, por ejemplo, de la bala. Y entonces en el onTrigger, enter o en el onCollapse, pues ahí pueden validar que si es tu jugador o si no es tu jugador para hacer lo que quieras. Y así con todo lo, por ejemplo, no sé, que se teletransporte, por ejemplo, pues ahí tienes que validar si es el tuyo o si no es el tuyo para que sepas cómo ir manejando esta parte de qué hacer y qué no, porque ahora ya, digamos que ya hay muchas instancias de jugadores y hay que saber qué hacer cuando es tuyo y qué no hacer cuando no es el tuyo. Ahora bien, pasemos a la función que les comenté de aquí abajo. Por defecto les pone este error. Y esta función es la que nos va a servir para enviar o no enviar
información. Por ejemplo, aquí en Unity, cuando ustedes seleccionan el robot, bueno, en mi caso el robot del jugador, son estos de aquí. De hecho, con solo agregar esta interfaz, un observable, ya lo agrega automáticamente como un componente observado. Aquí está Player Controller. Entonces esto es muy importante porque nos va a servir para poder enviar y recibir información, que era lo que les decía. Por ejemplo, en este caso, el Transform View envía y recibe la posición y la rotación. El Animator View envía y recibe la animación, las animaciones que tengamos configuradas. Entonces, ¿cómo vamos a enviar y cómo vamos a recibir información? Igual es una bandera, usamos stream, que es este objeto que nos está llegando, que estamos recibiendo, y le vamos a preguntar si está escribiendo. Si está escribiendo, pues nosotros lo vamos a usar para enviar información, y si no, lo vamos a usar para recibir esa información. Para este caso, yo lo que voy a enviar y recibir son estos valores. Is evil, is shooting. Este es de aquí. ¿Y cómo los enviamos? Igual usando el objeto string. .send next. Y le decimos visible. Todos son booleanos. 2, 3, 4. Entonces, de esa manera enviamos la información. Ahora, para recibirla, por ejemplo, disable, usamos igual el string, receive next, y ya tienen que estar así en orden. ¿Qué es lo que pueden enviar? Por ejemplo, pueden enviar la salud, por ejemplo. Por ahora se me ocurre la salud nada más. Es uno de los valores que pueden estar enviando. En este caso sería entero o flotante, no sé. O sea, lo único que quiero mostrarles es que pueden enviar información y recibir información de esta clase Player Controller. ¿Y cómo lo pudimos hacer? Porque le agregamos esta interfaz y un observable. Al agregarle esta ya nos da la opción de poder enviar y recibir información tal y como lo hacen los otros componentes, como el Transform View y el Animator View. Y bueno, ya está. Eso es prácticamente lo único que se tiene que configurar para un escenario así muy básico. Y ahora vamos a probarlo para que ustedes puedan observar. Digo, ahorita vamos a tener algunos fallos, pero es un poco
intencional como para que vayan viendo ustedes qué es lo que pudiera fallar o qué es lo que comúnmente falla, para que puedan ustedes ahí más o menos guiarse, tener la guía. Primero lo voy a probar sin ejecutable. Uno de los errores que vamos a tener, ahorita lo vamos a ver, es que, bueno, ahorita si todo sale bien, ya está, ahí está el error. Ninguna cámara está o sea, aquí dice que no hay ninguna cámara renderizándose. ¿Y qué es lo que sucede? Aquí, por ejemplo, agregamos ya el jugador. Lo pueden ver aquí en la escena. Ahí está aquí, en la punta. Pero ¿qué sucede? Que no tiene cámara. No tiene ninguna cámara. De hecho, si nosotros ya le agregamos aquí una cámara, está dando vueltas. Pero es para que vean el error. El primer error que tuvimos ahorita es que aquí el prefab del robot no tiene cámara. ¿Cómo lo resolvemos? Simplemente le agregamos la cámara y listo. Este es un ejemplo, digo, ustedes no sé si hacen lo mismo de agregar la cámara al jugador. Si no necesita una cámara, esto es porque es, digamos, como que en tercera persona. Pero si no necesita la cámara, pues tampoco. Pero es un ejemplo nada más para que vean. Es el primer error. Ahí está. Vemos que se mueve, todo funciona bien. Todo funciona como funcionaba antes. Eso es lo que es la primera prueba que tienen que hacer, que al ejecutar funcione todo como funciona normalmente. Aquí tengo un error. Pero es por la bala. Entonces, ¿cómo lo pudiéramos probar ahora sí? Pues la única forma que se me ocurre es exportándolo. Lo tienen que exportar y de esa forma es como van a poder probarlo con muchas conexiones. O bueno, si es en su caso, pues que tengan el mismo proyecto, pues se lo comparten y pues cada quien en su máquina abra Unity y lo ejecute. En este caso, como no puedo enviárselos a ustedes rápidamente, pues me resulta más fácil hacer un ejecutable y probarlo para que ustedes vean. Pero ahorita van a ver cuál es el segundo error que pudieran tener si usan este mismo esquema de tercera persona. ¿Y cuál es ese error? De hecho, lo estoy armando el ejecutable, pero no va a funcionar del todo bien. ¿Cuál es ese error? Lo que sucede es que yo agregué una cámara al prefab. Y lo que va a suceder es que cuando se instancia el nuevo jugador, también tiene una cámara.
Y entonces uno de los principios de Unity es que no pueden haber dos cámaras al mismo tiempo. Por lo que ahorita van a ver cuál es el error, que solo toma creo que la última cámara es la que toma como principal y la otra la ignora. Entonces ese es un error que va a suceder. ¿Cómo pueden controlar ese error? Lo que les comentaba aquí en el await. Si no es mi jugador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sencillamente lo que tengo que hacer es buscar la cámara y desactivarla. Porque en mi instancia de este momento de mi juego, solo necesito mi cámara, que es la de mi jugador. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues a ustedes probablemente ya lo saben, pero pues si no lo saben, aquí lo vemos, thisTransform.find, ubico la cámara, si no me equivoco se llama cámara, y obtenemos el objeto y le decimos que setActive false. ¿Y qué va a hacer? Que en nuestra instancia de nuestro juego, cualquier jugador que se instancie, le voy a desactivar su cámara. Bueno, creo que no debía haber hecho eso mientras hacía el ejecutable. Entonces vamos a ver, no sé si se creó con el cambio. Y como pueden ver, ahí está el otro robotito. Ahí está, mira, es el error que les decía. Aquí debería tener, la cámara que debería tener es la del otro robotito. Pero lo que hizo fue tomar la segunda cámara que se instanció como la principal. Y ese es el error que les comentaba. Aquí como ya lo corregí, pues no se nota el error. Pero aquí sí. Lo voy a volver a ejecutar para que vean. Pero si se dan cuenta ya hay dos robotitos. Si se dan cuenta se mueve el de atrás, que es el jugador, y la cámara la tiene este que se acaba de conectar. Y vamos a ejecutarlo otra vez. No sé si tienen alguna duda, es así de sencillo. Ahorita vamos a ver, bueno, creo que si nos da tiempo. Voy a hacer lo de la bala. Y si gustan también puedo hacer la parte de desconectar. La parte de desconectar es sencilla. Ustedes en la interfaz agregan un botón o como gusten, no sé.
van a agregar el botón y en el on click del botón lo único que tienen que hacer es la función de desconectar. Por ejemplo, aquí en el Game Manager pueden crear la función. La función es bastante sencilla, lo único que tienen que hacer, por ejemplo, en este caso, la función la voy a llamar salir. Y van a usar el objeto photonetwork.leaveRoom. Y es todo lo que tienen que hacer. Ahora, más funcionalidades, pues tienen todos esos callbacks que les decía, que pueden leer en la documentación, que es, por ejemplo, el onDisconnected, el onLeaveRoom. Pueden usar todos esos. Por ejemplo, no sé, que quieres que cada vez que se desconecte un jugador, no sé, muestres una notificación que diga se ha salido un jugador. Pues eso en el onLeaveRoom, si no me equivoco así se llama, pero de todas maneras los nombres específicos los tiene en la documentación, o ya de plano pues ponen aquí override y les sale aquí todos los callbacks. Entonces, por ejemplo, aquí tienen el onDisconnected, onLeaveRoom, que son los callbacks que se ejecutan. Por ejemplo, en este caso, sería cuando se desconecta algún jugador, se va a ejecutar este onLeaveRoom. Perdón, esa es otra que les puede funcionar. Y la de la bala, bueno, la de la bala ahorita vamos a ver, como para que tengan una idea para los que usen balas. Vamos a ver si ya funciona bien. Aquí también pueden usar los callbacks para ir mostrando, no sé, conectando. O, no sé, para que no se quede así. Se dan cuenta, yo no le puse nada y no muestra nada, o sea, nada más está así esperando a que conecten, pero pues el usuario no sabe si ocurrió un error, si no ocurrió, no sabe nada. Entonces, algo que pueden igual implementar con los callbacks es mostrar un mensajito que diga conectando, ya se conectó, y ya cargan la otra escena. En este caso, yo ya tengo mi cámara bien y aquí ya tengo mi cámara bien. Y listo.